¿Qué necesita hacer una iglesia para crecer? Quizás lo primero que se te viene a la cabeza es hacer más actividades, más programas y más proyectos. Y aunque no está de más hacer más actividades, programas y proyectos, la respuesta bíblica a esta pregunta es el discipulado. Pero, ¿cómo entender el discipulado? ¿De qué manera implementarlo? ¿Sabías? Jesús no nos dejó en oscuras con respecto a este asunto y nos dio algunos ejemplos. No es casualidad que en la Escritura el ciclo agrícola de las plantas sirvió de ilustración para Jesús, que pudiéramos entenderle más claramente lo que Él espera que hagamos a la hora de discipular. Cuando tú vas a los evangelios, encuentras muchas citas o referencias bíblicas que hacen alusión al mundo vegetal. Podemos ahí ver en pantalla, por ejemplo, la parábola de los 4 terrenos, los árboles que daban buenos frutos y malos frutos, cuando Jesús expresaba que el campo estaba listo para la siega, cuando hablaba de la cizaña, del trigo y de la cizaña, del grano de mostaza, etcétera. No es casualidad que muchas de sus ilustraciones para el reino de Dios y para el discipulado partían de las plantas. Por eso en esta oportunidad quiero que te quedes con nosotros. Vamos a entender desde el ciclo agrícola todas las enseñanzas que Jesús nos ha dejado para llevar a cabo un buen discipulado en nuestras iglesias. Y quiero empezar compartiéndote el versículo que ves en pantalla, Mateo capítulo 6, versículo 28. Estas palabras las dijo Jesús a sus discípulos: considerad los lirios del campo, cómo crecen. Es interesante que Jesús nos invite a ver unas flores, bueno, en este caso los lirios, pero no es con el sencillo hecho de mirar flores. Mira, la primera palabra, considerad, viene del griego katamatete, que significa investigar. O sea, no es un asunto de solamente observar superficialmente flores, no. Aquí usted se puede dar cuenta que lo que Dios nos está pidiendo es analizar los mecanismos de crecimiento que tienen las plantas, bueno, en este caso los lirios, y que los podamos tomar como un parangón de dónde partir para aplicarlo a la hora de hacer discipulado. ¿Qué querrá decir todo esto que Jesús nos está invitando a hacer? Bueno, aquí lo ves en pantalla. Jesús nos está enseñando que el evangelio, palabras más, palabras menos, crece en el corazón de los hombres de la misma manera como naturalmente crecen las plantas. Esto quiere decir que si tú tienes algo de experiencia en tu jardín con plantas, si has tenido experiencia en tu huerta casera o en la agricultura como un campesino, todo eso te va a servir a la hora de discipular a otros. Eso te va a representar cierta ventaja porque de esa manera, según Marcos 4:26, así es el reino de Dios. Mira este versículo que está en pantalla también. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Qué curioso que estos textos empiezan con esa expresión: así es el reino de Dios. El Señor Jesús nos está ilustrando cómo es el crecimiento y toma las plantas para que lo entendamos mejor. Lo mismo que hacemos con las plantas para que éstas crezcan, lo mismo hay que hacer a la hora de implementar el discipulado. Si tú notas en el campo, cada temporada el mismo proceso se repite para que hayan cosechas. Nuestros campesinos son expertos en esto. Ahora, tenemos que ir allá, al campo, a las plantas, tomar los principios de su crecimiento y aplicarlos en el mundo espiritual. Para poder concluir en esta primera parte, lo siguiente: la iglesia crece repitiendo los principios de crecimiento de la agricultura. ¿Cómo podemos hacer esa comparación? ¿Cómo aplico esos crecimientos de agricultura al discipulado de manera que pueda hacerlo de acuerdo a como Jesús quería que lo hiciéramos? Bueno, a continuación quiero presentarte
esas 5 fases que tiene naturalmente el ciclo agrícola, te los quiero mostrar aplicados al discipulado. Pero de pronto le hablo en esta oportunidad a alguien que no es del campo y que no conoce esas 5 fases del ciclo agrícola. Entonces voy a tomarme un minuto para explicártelo rápidamente. Cualquier campesino sabe que este ciclo tiene 5 fases básicamente, ¿verdad? La primera de ellas es la preparación del terreno. Todo buen campesino sabe que para que haya una buena cosecha al final, al principio se tiene que preparar bien la tierra, librándola de malezas, quitándole piedras, raíces, troncos, todo lo que pueda estorbar. El terreno se tiene que abonar. Esa es la primera fase, preparar el terreno. La segunda es obviamente colocar ya las semillas en el terreno, lo que nosotros conocemos como la siembra. Pero luego el tercer momento consiste que una vez esas semillas empiezan a germinar, esas plantas no se pueden dejar al abandono. Hay que hacer un proceso de cultivo, hay que estar al pie de esas plántulas, quitándoles plagas, quitando la maleza que vuelve a crecer muchas veces, estar haciéndole un mantenimiento continuo para que ellas crezcan y que al final en la fase número 4 ellas puedan generar esos granos o esos frutos, que es lo que se busca. Pero ahí no terminan el ciclo agrícola, porque luego de cosechar todo ese grano se tiene que saber almacenar. De lo contrario, los roedores, de lo contrario, las plagas, aunque ya está recogido el grano, se puede dañar aún después de recogido. El ciclo agrícola tiene esas 5 fases, ustedes las están viendo ahí en pantalla. ¿Cómo las aplicamos al discipulado? Bueno, ¿a qué equivaldría preparar el terreno? El primer paso en el discipulado y que prepara el terreno del corazón de nuestros amigos para su proceso de salvación es la amistad. La amistad es lo primero que hay que hacer. Muchas veces nosotros queremos hacer lo demás sin ser amigos. La amistad, caracterizada por un buen servicio, prepara el corazón para recibir las semillas de la verdad. Una vez que se ha invertido tiempo en una buena amistad con nuestros amigos, estamos, con la ayuda de Dios, pronosticando una buena cosecha al final. Lo segundo, ¿a qué equivaldría sembrar la semilla? Luego de tener una buena amistad, hay que evolucionar a esa segunda fase, que es estudiar la Biblia. No te puedes quedar todo el tiempo siendo amigo de la persona nada más, sino que tienes que llevar esa amistad a un espacio donde se empieza a estudiar la Biblia, naturalmente, lo que nosotros conocemos como estudios bíblicos, ¿vale? Pero esos estudios bíblicos no se pueden quedar ahí. Luego de que nuestra amistad ha evolucionado al estudio de la Biblia, debemos seguir hacia un espacio donde logremos que nuestro amigo que estamos discipulando pueda integrarse un poco más a la iglesia. Es aquí donde entran a jugar los clubes de conquistadores, guías mayores, grupos pequeños, clubes de parejas. Tratamos de que el proceso siga avanzando, de que la semilla haya no solamente brotado, sino que siga creciendo y se siga fortaleciendo. Tratamos de que la persona se enraíce más con la iglesia, que no solamente nos conozca a nosotros, sino que comparta con otras personas de la congregación, de manera que empiece a ser parte de la comunidad. Esto va a ser muy ventajoso cuando la primera fase, la segunda y la tercera se cumplen al pie de la letra. La 4, que es el bautismo, lo que nosotros aquí en el mundo de la agricultura podríamos asociar con la cosecha, el bautismo se dará de forma natural cuando la persona lleva un proceso como anteriormente te lo acabo de explicar. Pero repito, no todo termina en el bautismo como muchas veces equivocadamente hacemos, porque luego del bautismo debe venir una siguiente fase que es de acompañamiento, porque el enemigo no va a renunciar fácilmente a un alma, va a tratar de destruir el proceso que se lleva a cabo. Por eso esa persona, una vez ya ha aceptado a Jesús, nosotros debemos seguir acompañando para que el proceso de discipulado continúe, para que la verdad se siga afianzando y la persona no desista del evangelio que apenas se está conociendo. Luego que este acompañamiento se ha hecho hasta cierto punto de la mejor manera posible, lo que vamos a tratar de hacer es que el nuevo converso haga este mismo proceso de discipulado ahora con otra persona.
De manera que seamos discípulos que hacen discípulos que a su vez harán nuevos discípulos. Eso es el discipulado y eso es lo que espera Jesús que hagamos nosotros para que haya un crecimiento natural en nuestras iglesias. Discípulos que hacen un discipulado cuidadoso con estas 5 fases. Luego esa persona hace ese mismo proceso con otro. Y desde el mundo de la agricultura, así como se tienen abundantes cosechas, en el mundo espiritual, así habrán siempre muchas personas entrando a las aguas bautismales y naturalmente el crecimiento numérico de tu iglesia va a crecer positivamente. Recuerda, este es el ciclo del discipulado que parte desde el ciclo agrícola. Aplícalo en tu congregación, en el trabajo misionero que realizas y verás la bendición de Dios en cada esfuerzo que hagas. A continuación, mira en la descripción de este video, vamos a ampliar cada fase. Quédate con nosotros y puedes estudiar. Toma papel y lápiz porque vamos a ampliar cada una de estas fases en los siguientes videos, en las etiquetas que ves aquí en pantalla y también los links van a ser colocados en la descripción de este video. Recuerda que esto es Misión Posible porque la misión sí se puede cumplir.